Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a empezar la sesión del día de hoy con preguntando para ver si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia que quiera hacer. Les recuerdo que el tema que veíamos el día de hoy será lo último que incluiremos en el examen del próximo martes para cerrar con este año, con las actividades de este año, y entonces es importante lo que vamos a realizar el día de hoy. Adelante, muchachos, si alguien tiene algún comentario o pregunta que hacer, por favor, los escucho. No, maestro, creo que no hay preguntas. Y gracias, Menzábal. Vale, si no hay preguntas, bueno, ya saben que cuando surja alguna pueden activar su micrófono y hacerla con toda confianza. Vamos entonces a hacer un breve repaso de lo que vimos en las sesiones pasadas para darle entrada al tema de hoy, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces voy a compartir mi presentación y vamos a empezar a platicar sobre ella. Entonces habíamos dicho, muchachos, que íbamos a estudiar en esta parte del curso el movimiento y la forma en que la visión de la cinemática del movimiento, es decir, el estudio del movimiento sin atender a las causas que lo producen, sino más bien a la forma en que se produce, las trayectorias que sigue, las características del movimiento como su desplazamiento, su velocidad y las cuestiones que lo caracterizan a cada uno de estos movimientos. Y entonces, en las sesiones previas habíamos revisado los conceptos muy importantes de lo que es el desplazamiento, eh, la velocidad y la rapidez. Hicimos la distinción entre esos conceptos mediante un ejercicio que tenemos aquí a la vista. Pero veíamos que este movimiento que tenemos aquí pues se realiza realmente en dos movimientos que tienen esta característica, que son movimientos en línea recta. Incluso calculamos un desplazamiento resultante de estos dos desplazamientos previos, y de esa manera calculamos un desplazamiento resultante que también es un movimiento en línea recta. Entonces todos estos movimientos son movimientos rectilíneos porque su trayectoria es exactamente una recta. Distinguimos entonces en estos movimientos cómo era posible determinar un desplazamiento resultante a partir de otros dos en diferentes direcciones, y después calculamos para ese movimiento su velocidad y su rapidez, y de esta manera pudimos distinguir que en algunos casos como estos la velocidad y la rapidez son distintas en magnitud, además de que son distintas cantidades, porque la velocidad es una cantidad vectorial y la rapidez es una cantidad escalar. En este caso son distintas. Después pasamos y analizamos este movimiento, que es un movimiento en el que se dan incrementos de desplazamiento iguales en incrementos de tiempo iguales, es decir, se recorren distancias iguales en tiempos iguales, y esa es la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme. Esto me da como resultado que tenga este movimiento una velocidad constante, y entonces siempre que hablamos de velocidad constante hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme. Y la única expresión matemática que necesitamos para resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme es esta, que ya conocemos desde hace mucho tiempo y que me dice que la forma de determinar la velocidad en este movimiento es dividiendo la distancia que se recorre entre el tiempo que toma recorrer esa distancia, y de esa manera obtengo la velocidad, porque en este caso la velocidad, bueno, esto que sería la rapidez corresponde exactamente con la magnitud de la velocidad, porque como es en una sola dirección, pues la velocidad y la rapidez son iguales, salvo que la rapidez hay que expresar, digo, la velocidad hay que expresar su dirección y sentido, pero en magnitud son exactamente iguales. Y entonces vimos este
primer movimiento rectilíneo uniforme, hicimos un par de ejercicios para determinar en primera instancia una velocidad de movimiento y en segunda instancia un desplazamiento, una distancia recorrida bajo ciertas circunstancias. Muy bien, muchachos, el día de hoy vamos a revisar el segundo movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, y entonces en este caso vamos a ver que lo que tenemos es algo como que está representado aquí. Tenemos un vehículo en una posición inicial que está desplazándose en línea recta, entonces también es un movimiento rectilíneo, y conforme pasa el tiempo, cada una de estas divisiones corresponde a un segundo que transcurre del movimiento de este vehículo, de este cochecito, y entonces pues cada vez que pasa un segundo pues sucede algo. Vamos a ver qué es lo que sucede en este movimiento y por qué se caracteriza precisamente este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, este vehículo podemos suponer que en principio tiene una velocidad inicial, es decir, si hablamos, por ejemplo, que este vehículo inicialmente está en reposo, está detenido, entonces vamos a decir que este vehículo tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo, que es la unidad en el sistema internacional que corresponde a la velocidad. Y bueno, conforme se empieza a mover, este vehículo empieza a incrementar su velocidad, de tal manera que al término del primer segundo tiene una velocidad de 2 metros por segundo, y sigue incrementando su velocidad, de tal manera que al término del segundo segundo tiene ya ahora una velocidad de 4 metros por segundo, y así sucesivamente, de tal suerte que cuando han transcurrido 3 segundos, pues ahora tiene una velocidad de 6 metros por segundo. Lo mismo ocurre cuando pasa un segundo más, bueno, llega hasta una velocidad de 8 metros por segundo. Y bueno, finalmente, cuando han transcurrido 5 segundos, llega hasta una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Qué es lo que observamos en esta progresión, muchachos? ¿Qué pasa con esta velocidad conforme pasa el tiempo? Coméntenme qué observan ahí. Que va aumentando de 2 en 2, ¿no? Va aumentando de 2 en 2 la velocidad, muy bien, precisamente. Entonces la velocidad, conforme pasa el tiempo, va cambiando, y conforme pasa una unidad de tiempo, pues cambia en una misma cantidad. Pasa un segundo, aumenta en 2, pasa otro segundo, aumenta en 2, pasa otro segundo, aumenta en 2, pasa otro segundo y aumenta en 2. Entonces, eso es precisamente una característica de este movimiento. Entonces vamos a hacer como la ocasión anterior que vimos el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a graficar estos puntos rápidamente en un sistema de referencia, un sistema cartesiano, para ver que cuando hacemos esto, si ponemos aquí el tiempo en segundos y ponemos acá la velocidad que va adquiriendo el vehículo para cada uno de esos segundos, entonces vamos a poder obtener una gráfica, una gráfica que me representa una característica importante de este movimiento, que ahorita vamos a determinar. 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí tenemos velocidad en metros por segundo, que es la unidad del sistema internacional en la que se mide la velocidad. Bien, entonces si graficamos todos esos puntos, muchachos, como el caso anterior, si tomo yo
el primer punto y lo grafico aquí, pues voy a obtener un punto que corresponde a la coincidencia del primer segundo con la primera velocidad de 2 metros por segundo. Si tomo el segundo punto, pues encuentro un segundo punto que corresponde a el tiempo de 2 segundos y a la velocidad de 4 metros por segundo, y sucesivamente, si sigo graficando los puntos, lo que corresponde al tercer segundo, entonces encuentro, luego coincidir con la distancia, con la velocidad de 6 metros por segundo, entonces encuentro un tercer punto, me sigo, grafico el cuarto segundo, y luego corresponder con una velocidad de 8 metros por segundo, encuentro un cuarto punto, y finalmente, este no es un 6, es un 5. Si grafico el quinto punto, encuentro nuevamente aquí un quinto punto, y entonces cuando hago eso, lo que encuentro es una línea recta que pasa por todos estos puntos, y esto me simboliza lo que es el comportamiento de esta velocidad conforme transcurre el tiempo. Entonces me dice que a medida que pasa el tiempo, la velocidad va aumentando en la misma proporción cada vez. Y nuevamente, como en el caso anterior, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a calcular la pendiente de esta recta. Vamos a tomar, por ejemplo, 2 puntos de esta recta. Primero los 2 puntos extremos. Y vamos a calcular la pendiente de esta recta, muchachos. Recuérdenme cómo se calcula la pendiente de una recta, a que es igual una recta que pasa por 2 puntos. ¿Cómo la puedo calcular? Es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ok, muy bien, Menizabal, gracias. Tengo que restar las coordenadas en Y del segundo punto menos la coordenada en Y del primer punto, Y2 menos Y1, efectivamente, entre las coordenadas en X, primero la coordenada del segundo punto en X menos la coordenada en el primer punto de X. Y de esa manera puedo determinar la pendiente de esta recta. Muy bien, para este caso entonces, que tengo 2 puntos, el primero es el de 1 de un segundo, el segundo es de 5 segundos. Entonces, si resto los valores de la coordenada en Y del segundo, que es 10 metros por segundo, y le resto la coordenada en Y, perdón, del primer punto, que son 2 metros por segundo, entonces puedo obtener la pendiente si lo divido eso entre la diferencia de las coordenadas, X2, que corresponde a 5 segundos, la coordenada X del segundo punto, menos un segundo, que es la coordenada en X del primer punto. Entonces, si hago esta división, puedo obtener la pendiente de esta recta. Entonces me queda que son 10 menos 2, me van a dar 8 metros por segundo, y 5 menos 1 me da 4 segundos. Si hago esta relación, 8 entre 4 me da 2. ¿Qué unidades, muchachos? ¿Qué unidades resultan de hacer esta división? Metros. Estos segundos es como si tuvieran un 1 abajo y necesitamos hacer un sándwich. Metros por 1, metros, pero segundos por segundos. Al cuadrado. Segundos cuadrados, metros por segundo al cuadrado. Ok, gracias. Y entonces vamos a hacerlo solamente para un punto más. Si tomo, por ejemplo, el segundo punto y el cuarto, y calculo ahora nuevamente la pendiente para esos 2 puntos, voy a ver que la pendiente de esos 2 puntos va a ser igual a la coordenada en Y de 8 metros por segundo del segundo punto, 8 metros por segundo, menos la coordenada en Y del primer punto, 4 metros por segundo,
y dividido entre la coordenada en X del segundo punto, que es 4 segundos, menos la coordenada en X del primer punto, que es 2 segundos, y obtengo ahora sí 8 menos 4 metros por segundo, entre 4 menos 2 segundos. Y obtengo nuevamente 4 entre 2, me va a dar 2, otra vez si hago la operación de las unidades, metros por 1 metros, y segundos por segundos, segundos cuadrados. Bien, muchachos, ¿qué pasaría si tomara yo cualquiera otros dos puntos de esta gráfica y calculara la pendiente? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Me puede repetir, por favor, profe? No lo escucho. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo tomara cualquiera otros dos puntos de esta gráfica y calculara su pendiente? Igual daría Sí, 2, siempre le ¿no? daría 2. Siempre me daría 2, efectivamente. Entonces, pendiente de esta recta es una constante. Ese es un resultado interesante porque es una característica de este movimiento. Entonces decimos que la pendiente va a ser igual a una constante. ¿Y saben qué representa esa constante? ¿Alguien tiene una idea de qué representa esta constante, este número que acabamos de encontrar? ¿Qué representará en este movimiento? ¿La aceleración? Muy bien, es la aceleración, efectivamente. Esa es la parte importante de este movimiento, que en este movimiento de rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es precisamente una constante. O sea, hay una aceleración constante. Eso es lo que caracteriza el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración es constante. ¿Qué implica que la aceleración sea constante? Pues que haya incrementos de velocidad iguales en tiempos iguales, y de esa manera ocurre esta situación de que la aceleración es constante y es la característica principal del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Otra característica, desde luego, es que va a haber una velocidad inicial, como esta que está aquí, una velocidad inicial que vamos a simbolizar con un subíndice 0 debajo de la B, y acá en este punto vamos a tener una velocidad final que va a ser diferente a la velocidad inicial necesariamente, porque esta velocidad va a estar cambiando conforme pasa el tiempo. Desde luego va a haber un cierto tiempo que transcurre y va a haber un cierto desplazamiento dentro de este tipo de movimiento. Pero ese es la principal característica de este movimiento rectilíneo uniformemente variado, que tiene una aceleración constante, tiene velocidad variable y, bueno, ahí está su característica. Muchachos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No, profesor. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Vale, gracias. Voy entonces a la siguiente. Entonces aquí ya tengo mi lámina que me habla acerca de las características de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta lámina me dice que, que el movimiento rectilíneo uniforme variado ocurre cuando una partícula, es decir, algo que representa un cuerpo, independientemente del tamaño que tenga o la forma que tenga, cuando una partícula varía su velocidad en magnitud, dirección y sentido, entonces ocurre un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y se presenta el caso de que su aceleración, que pues decíamos que es este cambio de la velocidad, permanece constante. Y aquí la lámina me dice que esta aceleración yo la puedo determinar si calculo la variación de la velocidad. Esto significa este triangulito, delta, es una letra griega que significa variación o cambio. Me dice que la aceleración la puedo determinar si calculo la variación de la velocidad y lo divido con respecto a la variación del tiempo.
Esa es la definición de la aceleración, la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Esta aceleración, decíamos, también es definida como el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Y otra característica de esta aceleración es que es una cantidad vectorial. De la misma manera como el desplazamiento, que tiene magnitud, dirección y sentido, la velocidad que sigue su dirección, que también es una cantidad vectorial, la aceleración también es una cantidad vectorial que tiene magnitud, dirección y sentido, y que además se puede determinar dividiendo el vector velocidad entre el escalar del tiempo. Entonces, ahí tenemos aquí básicamente dos formas de calcular la velocidad. Por un lado, la aceleración. Por un lado, la aceleración como vector es resulta de dividir el vector velocidad entre el escalar del tiempo, y por otro lado, la aceleración también la puedo obtener si calculo la variación de la velocidad. Eso significa esta letra delta, la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. ¿Qué significa la variación de la velocidad? Pues que tengo que hacer la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Qué significa la variación del tiempo? Pues que tengo que hacer la diferencia entre el tiempo final menos el tiempo inicial. De esta manera puedo determinar entonces la aceleración de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Perdón. Entonces, puedo a continuación ver que en la misma lámina me dice que una característica de esta aceleración es que puede ser positiva o puede ser negativa. Me dice que una aceleración puede ser positiva cuando la velocidad aumenta. En el caso de la lámina anterior veíamos que la velocidad iba aumentando 2 metros por segundo, 2 metros cada segundo, y entonces esa velocidad, eso me significaba una aceleración positiva. Y también puede ser que la aceleración sea negativa, es decir, esto sucede cuando la velocidad disminuye. Vamos a ver ese caso en este ejemplo que tenemos puesto de este lado derecho. Vamos a revisarlo y vamos a calcular para este movimiento. Este carrito está moviéndose en línea recta sobre esta superficie, sobre esta avenida. Vamos a suponer el caso de que es un carro que está moviéndose sobre una avenida principal, sobre una vía primaria en la Ciudad de México. Y entonces ustedes saben, muchachos, que en la Ciudad de México, en las vías primarias y en todas las vías, de hecho, hay una velocidad máxima permitida. Si alguien conoce el dato, ¿cuál es la velocidad permitida en una vía primaria en la Ciudad de México? ¿Alguien sabe? 50 kilómetros por hora, ¿no? Efectivamente, el límite de velocidad en vías primarias en la Ciudad de México es de 50 kilómetros por hora. Y entonces en muchos puntos donde la gente no suele respetar eso, pues se instalan ahí los amigos tránsitos con su cámara radar de velocidad para infraccionar a las personas que sobrepasan esa velocidad. Y entonces es el caso de este carrito que viene sobre una vía primaria a 72 kilómetros por hora, cuando el máximo permitido es 50 kilómetros por hora, pero se da cuenta que a lo lejos está este señor con su cámara y lo puede infraccionar. Entonces en 5 segundos reduce su velocidad hasta 45 kilómetros por hora para pasar junto a la cámara y entonces no ser infraccionado. Entonces vamos a ver qué pasó aquí con este cambio de velocidad que hizo este carrito para pasar junto a la cámara y no ser infraccionado. Entonces lo primero que debemos de identificar, muchachos, en todos los problemas de este tipo es los datos que tenemos. Entonces tenemos que aquí está iniciando el movimiento. Esto lo vamos a identificar como entonces esta velocidad que tiene aquí como la velocidad inicial del movimiento.
que estamos estudiando. Esto va a ser nuestra velocidad inicial. Y después vemos que aquí lo que tenemos es un tiempo que transcurre para que cambie su velocidad hasta este valor, que esto vamos a denominar la velocidad final. Y entonces nuestro objetivo en este momento es determinar cuánto tiene que desacelerar o acelerar este carro para cambiar su velocidad de 72 kilómetros por hora a 45 kilómetros por hora. Necesitamos calcular precisamente esa aceleración. Y entonces veo que aquí tengo dos maneras de calcular la aceleración, que es en principio la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. En este caso tengo velocidades variables, tengo dos velocidades, entonces puedo calcular sin ningún problema la variación de la velocidad. Si yo acudo a la segunda expresión que tengo aquí abajo y calculo la velocidad, la aceleración, la pregunta es, antes de intentar calcularla, muchachos, ¿puedo hacer este cálculo sin ningún problema? Tengo velocidades. Sí, Velocidades en kilómetros por hora y tengo tiempo en segundos. sería convertir los kilómetros a metros. Así es, lo primero que tengo que hacer es adecuar las unidades de las velocidades para que pueda yo operarlas con este tiempo, porque de otra manera, a menos que tuviera aquí el tiempo en horas, tal vez podría yo hacerlo sin ningún problema, pero como tengo tiempo en segundos y tengo velocidades en kilómetros por hora, tengo que hacer ese paso previo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es transformar, ¿no? Convertir, hacer una conversión de estos 72 kilómetros por hora hacer una ya se me olvidó. Bien, convertir estos 72 kilómetros a metros por segundo. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso, muchachos? Acuérdense, ¿qué hacemos? Multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 metros, ¿no? Para convertirlos. Sí, 1000 metros. Y desde luego dividimos eso en kilómetros para no pensar esta ecuación, este valor. Y con eso convertimos los kilómetros a metros sin problema. Y ahora necesitamos convertir las horas a segundos. ¿Qué otro factor utilizo? 60 minutos. Necesito en segundos, no en minutos. Ah, Segundos. 3600. 1600. 3600 segundos, que es el equivalente de una hora. Entonces, eso es lo que necesito poner aquí. 3600 segundos, una hora. Y entonces, con eso voy a eliminar las horas, voy a eliminar los kilómetros. Y el resultado me va a dar en metros por segundo. Si hago esta operación, van a ser 72 por 1000, me van a dar 72.000 metros entre 3600 segundos, que es multiplicar 1 por 3600 segundos, y eso me da ya el valor de esta velocidad, pero en metros por segundo. 600 segundos. ¿Cuánto es eso, muchachos? 72.000 entre 3600. ¿Cuánto? No escuché. 20. Gracias, Valeria, se cortó un poquito. 20, muy bien, gracias. 20 metros por segundo. Ya tengo mi primera velocidad expresada en metros por segundo. La segunda tendría que hacer lo mismo, muchachos. Nuevamente 45 kilómetros por hora. Tengo que pasarlo a metros por segundo. El proceso es exactamente igual. Así que hay que irlo ya automatizando, porque lo vamos a estar haciendo muy frecuentemente. 1000 metros, que es 1 kilómetro. Perdón por los números, pero me ocurre que cuando quiero escribir más rápido me salen más feos. Una hora de 3600 segundos. Bueno, espero que no les cause. Son 3600 segundos. Bien, entonces, si hacemos esta operación, me da 45.000 entre 3600. ¿Cuánto obtengo, muchachos? 45.000 entre 3600. 12.5.
12.5, gracias, gracias Valeria. 12.5 metros por segundo. Entonces ya tengo también mi velocidad final expresada en metros por segundo. Y ahora sí, entonces, bueno, me falta hacer aquí una consideración. Como aquí estoy considerando el inicio de este movimiento, o al menos el estudio del movimiento de este cuerpo, a lo mejor antes se estaba moviendo y después se va a seguir moviendo, pero aquí voy a considerar el inicio de esta parte del movimiento que voy a estudiar, voy a considerar que aquí tengo un tiempo inicial, y que este tiempo inicial pues es el origen del movimiento. Voy a llamar que aquí hay 0 segundos, y que después de que transcurren 5 segundos, pues tengo aquí un tiempo final, que es desde luego los 5 segundos que transcurrieron desde ese tiempo inicial. Y entonces ahora sí voy a determinar mi aceleración calculando precisamente la variación de la velocidad, con respecto a la variación del tiempo. ¿Sí? Eso me dice que tengo que restar a la velocidad final. En este caso, esta velocidad final, dijimos ya, hicimos la conversión de 12.5 metros por segundo. .5 metros por segundo, que es la velocidad final. Le voy a restar la velocidad inicial, que es la que tenía este carrito aquí, que es de 72 kilómetros por hora, y expresada en metros por segundo es de 20 metros por segundo. Y entonces le resto estos 20 metros por segundo, que es la velocidad inicial, y divido entre la variación del tiempo, que es el tiempo final, que son los 5 segundos, menos el tiempo inicial, que son 0 segundos, y si hago esta relación obtengo la aceleración. 12.5 menos 20, muchachos. Menos 7.5 metros sobre segundo. Menos 7.5 metros por segundo entre 5. Eso me da 1.5. Menos 1.5 metros por segundo. Bien, y entonces esa es mi aceleración. Aquí vemos que entonces la aceleración es negativa y vale 1.5 metros por segundo. De aquí podemos ver, de la lámina nos decía que la aceleración puede ser negativa cuando la velocidad disminuye. Vemos que esto hace sentido aquí porque tenemos que originalmente la velocidad era de 72 kilómetros por hora y después fue de 45, entonces se redujo la velocidad. Entonces es lógico que haya una aceleración negativa, hay una desaceleración o hay un frenado, como queramos llamarle, del vehículo. Está cambiando su velocidad a reducir está reduciendo su velocidad. Entonces, ¿en qué tanto está reduciendo su velocidad? Pues en 1.5 metros por segundo cada segundo. Entonces, ¿qué me dice esta aceleración de menos 1.5 metros por segundo, muchachos? Pues me dice que si yo pudiera ver aquí, analizar segundo a segundo cómo cambia la velocidad. Bueno, creo que no me quedaron parejitas. Si originalmente viajaba a 20 metros por segundo, cuando pasa un segundo, pues su velocidad se redujo en 1.5 metros. Entonces aquí ya en este primer segundo, su velocidad no era de 20, sino era de 18.5 metros por segundo. Y cuando pasó otro segundo, su velocidad se redujo otra vez en 1.5 metros. Y entonces fue ahora de 17 metros por segundo. Y así sucesivamente. Cuando pasó otro segundo más, su velocidad era de 18, 17, 15.5. .5, 17, 15.5 metros por segundo. Cuando pasó un segundo más, su velocidad era de 14 metros por segundo, es
decir, se redujo otra vez en 1.5 metros, y cuando llegamos al quinto segundo, su velocidad ahora es de 12.5 metros por segundo, que es lo que calculamos para esta velocidad final. Entonces, ese es el comportamiento de la velocidad conforme pasa el tiempo. Se va, en este caso, reduciendo en 1.5 metros por segundo cada vez que pasa un segundo. Muchachos, este es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, un movimiento en el que la aceleración es negativa. La velocidad va disminuyendo conforme transcurre el tiempo. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, comentario? En el resultado de menos 1.5 metros sobre segundo, ¿queda como metros sobre segundo o metros sobre segundo al cuadrado? Sí, ahí es un error que no hice aquí la operación entre las unidades. Metros por segundo aquí debí de haber operado, y esto me queda metros por segundo cuadrado. Efectivamente, son unidades de aceleración, y la aceleración es la relación entre unidades de distancia y unidades de tiempo al cuadrado. Bien, gracias por la observación, Edgar. 1.5 metros por segundo cuadrado. Pero eso me implica que la velocidad se va reduciendo 1.5 metros cada segundo. Por eso de ahí salen los segundos cuadrados. 1.5 metros por segundo cada segundo. Bien, muchachos, se va a acabar esta sesión. Nos reconectamos en 2 minutos y hacemos un par de ejercicios adicionales para seguir viendo este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Los espero en 2 minutos, muchachos, por favor. Nos reconectamos. Gracias. Todavía no se acaba. No se acaba, no se quiere cortar. Creo que no se va a cortar, profe, porque cuando se va a cortar aparece con anticipación 10 minutos y ahora no apareció. Sí, que aparece un contador aquí arriba, pero esta vez no hay nada. Vamos a continuar entonces. No se desconecten. Vamos a seguir entonces, aprovechando que nos dio ese espacio. No me fijé, no me acuerdo si apareció a mí no me apareció, creo que tampoco me apareció, entonces efectivamente nos va a dar la oportunidad de seguir trabajando. Vamos entonces a seguir, vamos a hacer un ejemplo adicional. Vamos a ver otras características de este movimiento en esta lámina. Ahí tenemos, muchachos, entonces esta segunda lámina del movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde ya me hace el énfasis que el desplazamiento en este movimiento es en línea recta, lo que tenemos aquí representado, y la característica es esta, con iguales incrementos de velocidad en iguales incrementos de tiempo. Bueno, pudiera ser no necesariamente incrementos, vimos que en el caso anterior había decrementos, o sea, había disminución de la velocidad, pero eran cantidades iguales por cada unidad de tiempo que pasaba. Y entonces eso me implica que la aceleración es constante, es precisamente la característica de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y entonces, después decíamos que la forma de encontrar, de determinar la aceleración, aquí ya tengo la fórmula un poco simplificada de cómo determino la aceleración. Únicamente desaparece el término del tiempo inicial, porque generalmente vamos a analizar un movimiento tomando como un tiempo inicial original el 0, y a partir de ahí empezará a correr el tiempo, lo cual es suficiente para poder determinar esta aceleración. Entonces puedo determinar la aceleración de un cuerpo si calculo la diferencia de sus velocidades finales e iniciales, y calculo la diferencia de sus velocidades finales e iniciales y la divido entre el tiempo que transcurrió en ese movimiento. Entonces, esa es la forma en que puedo determinar la aceleración.
Bien, vamos a seguir viendo cómo se obtienen las demás ecuaciones. Si me doy cuenta, tengo 3 ecuaciones después que me permiten calcular el desplazamiento en este movimiento. En este caso, el desplazamiento, y para todos los movimientos que vamos a ver más adelante, el desplazamiento siempre lo vamos a simbolizar con una letra S para diferenciarlo de la distancia recorrida. En este caso, aunque es un movimiento rectilíneo, pudiera ser la misma. Pero bueno, si tenemos aquí dos velocidades en 2 puntos diferentes, podemos calcular una velocidad media, es lo que está representado aquí en esta lámina. Entonces, el cálculo de la velocidad media, si este cuerpo se mueve a 2 velocidades distintas en 2 momentos distintos, lo obtengo sumando las 2 velocidades y dividiendo entre 2. Y también sé que la velocidad media puede ser obtenida de dividir el desplazamiento entre el tiempo. Entonces, de aquí puedo despejar el desplazamiento y veo que es el producto de la velocidad media por el tiempo. Si a esta ecuación yo le sustituyo este valor de velocidad media que encontré aquí, pues puedo ver que puedo determinar el desplazamiento de un cuerpo que tiene este tipo de movimiento. Si calculo el promedio de sus velocidades final e inicial, es decir, si sumo sus velocidades, las divido entre 2, calculo el promedio de estas velocidades y lo multiplico por el tiempo. Esa es una primera manera que puedo yo calcular el desplazamiento de este cuerpo. Vamos a identificar aquí en esta imagen que tenemos aquí, en este problemita que está acá arriba, cuáles son esos parámetros. Vamos a identificar que, por ejemplo, aquí, cuando este vehículo está moviéndose a 90 kilómetros por hora, aquí existe una velocidad inicial. Aquí iniciamos a analizar el movimiento, esto va a ser su velocidad inicial. Tenemos aquí una distancia que se recorre, que es de 100 metros. Esto es lo que vamos a denominar como el desplazamiento. La distancia que recorre para ir de un punto a otro, donde va de una velocidad inicial a una velocidad final. Entonces, en el otro extremo, vamos a identificar que ahí existe la velocidad final. Y además, pues también transcurre un cierto tiempo en el que cambia esta velocidad de una velocidad inicial a una velocidad final. Entonces, aquí hay un lapso de tiempo que transcurre y desde luego también hay una aceleración. ¿Sí? Entonces, son todos estos los elementos que existen en este tipo de problemas. Tenemos una velocidad inicial, una velocidad final, un tiempo, una aceleración y un desplazamiento. Son en total 5 elementos, 5 variables que pueden aparecer en este tipo de problemas. Y entonces ya vimos una primera forma en que se puede calcular el desplazamiento multiplicando la velocidad media o la velocidad promedio por el tiempo que dura el movimiento. Si seguimos viendo la gráfica, la lámina que está aquí, me dice que de la ecuación 1 de esta ecuación 1, de la aceleración yo puedo despejar el tiempo, y si despejo el tiempo, entonces me queda esta ecuación que está aquí. Si esta ecuación del tiempo la sustituyo en lugar de este término del tiempo en esta segunda ecuación, pues llego a esta ecuación que está aquí expresada. Y si hago el álgebra necesaria para mezclar todos esos términos, no la vamos a hacer para no tardarnos tanto y enredarnos. Simplemente, si hacemos toda esta álgebra, vamos a llegar a esta segunda ecuación que me permite determinar el desplazamiento de un cuerpo. Si conozco su velocidad final y saco su cuadrado, y si conozco su velocidad inicial y saco su cuadrado, y luego saco la diferencia entre el cuadrado de la final menos el cuadrado de la inicial, y eso lo divido entre 2 veces la aceleración, el doble de la aceleración, con eso también puedo obtener el desplazamiento. Es una segunda forma para poder calcular el desplazamiento de un cuerpo en este movimiento rectilíneo uniformemente variable. Y después, si de la ecuación 1 despejamos esta velocidad final, tenemos esta expresión. Aquí ya no se alcanza a ver, pero aquí hay una aceleración por tiempo. Y entonces, si sustituimos este resultado en la ecuación 2, es decir, aquí me pide que lo sustituya en lugar de esta velocidad final, y hago todo el álgebra necesaria, voy a llegar finalmente a una expresión que está aquí abajo,
que me dice que el desplazamiento lo puedo calcular también si multiplico la velocidad inicial del cuerpo por el tiempo que dura el movimiento y a eso le sumo un medio de la aceleración del movimiento por el cuadrado, por el tiempo al cuadrado que dura este movimiento. Eso es lo que, así puedo leer e interpretar esta tercera ecuación. Y si veo, muchachos, me doy cuenta que tengo tres ecuaciones diferentes para calcular un solo parámetro, que es el desplazamiento. Va la pregunta, muchachos, para la reflexión. Les voy a dar un minuto para que lo piensen y ahorita me dicen, ¿por qué tengo tres ecuaciones para calcular desplazamiento? ¿Qué es lo que observamos en estas tres ecuaciones? ¿Vale? Salgo del aire un minuto y ahorita me dicen, piénsenle bien y me dan su opinión. Bien, muchachos, a ver, ¿alguien tiene alguna opinión? ¿Alguien sabe, alcanza a ver, a visualizar por qué hay tres ecuaciones diferentes? Depende, Sí, adelante, Edgar. depende de los datos que te den. Por ejemplo, en la primera no te dan la aceleración, en la segunda no tienes el tiempo y en la última no tienes la velocidad inicial. La final. Sí, efectivamente. Muy bien, efectivamente, gracias, Edgar. Efectivamente, si observamos esas ecuaciones, veo que me relacionan cuatro parámetros de estos cinco que conozco. Por ejemplo, este primero tiene todos menos, efectivamente, como dice, aceleración. Esta segunda ecuación tiene todos, a excepción del tiempo. Y esta última ecuación tiene todos, a excepción de la velocidad final. Entonces, dependiendo cuál sea la combinación de datos que yo conozca, pues podré usar cualquiera de las tres de forma indistinta. Las tres, de hecho, me deben de dar el mismo resultado del desplazamiento, pero pues dependerá de los datos que tenga para poder decidir por elegir, por utilizar una o la otra para calcular el desplazamiento. Entonces, bueno, esas son las cuatro ecuaciones que rigen el movimiento rectilíneo uniformemente variado y vamos a ponerlas en práctica en este ejercicio. Tengo nuevamente un vehículo que está moviendo a 90 kilómetros por hora y que observa a la distancia que hay un semáforo en rojo, entonces se tiene que detener por completo frente a ese semáforo para no pasarse la luz roja, no tener posibilidad de ser infraccionado o de provocar un accidente, entonces tiene que detenerse finalmente aquí. Y entonces necesito para este problema determinar cuánto vale esta aceleración y además cuánto vale el tiempo, en qué tiempo se detiene por completo frente al semáforo. Entonces aquí hay, si se dan cuenta, tengo dos datos explícitos. Tengo que la velocidad inicial de este vehículo es de 90 kilómetros por hora. Y tengo este desplazamiento, es decir, esta distancia que se recorre hasta llegar al semáforo dada en 100 metros. Pero hay un dato que está implícito, muchachos, que es esta velocidad final. Si me tengo que detener frente al semáforo, ¿cuál va a ser? 0. 0 metros por segundo, directamente lo puedo expresar así. Y entonces es un dato que no doy explícitamente, pero que puedo yo deducir de la situación. Y entonces ya tengo tres datos al menos para poder calcular esto. Pregunto, muchachos, ¿qué podría yo calcular primero con los datos que tengo actualmente? ¿Qué podría yo calcular? ¿Alguien me dice? ¿Alguien tiene una idea? El tiempo.
Tiempo. Muy bien. ¿De dónde podría yo calcular el tiempo? Con las velocidades y la distancia. Las velocidades de la distancia, ok. De esta ecuación tal vez de la segunda, ¿no? El desplazamiento. Y si me doy cuenta, efectivamente, como nos dice Elder, me parece que fue, veo que en esta ecuación yo conozco el desplazamiento, que son 100 metros, conozco la velocidad final, la inicial, lo único que no conozco es el tiempo, entonces efectivamente puedo de ahí despejar el tiempo y determinar este tiempo. Si parto de que el desplazamiento es igual a la velocidad media, que es la velocidad final más la inicial, sobre 2, multiplicada por el tiempo, entonces puedo despejar este tiempo simplemente quitando todo este término así como está juntito, lo puedo quitar y lo puedo pasar acá. Como está multiplicando al tiempo, va a pasar acá dividiendo, entonces me va a quedar que el tiempo va a ser el desplazamiento dividido entre todo este término completito que es la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2. Pero entonces, incluso este 2 lo puedo quitar de aquí, porque esto está dividiendo a estos dos términos, este 2 lo puedo quitar y lo puedo pasar al numerador. Y entonces me queda que el tiempo va a ser 2 veces el desplazamiento entre la suma de las velocidades finales más iniciales. Desde acá también hubiéramos podido quitar este 2, pasarlo para acá, sumando y al final solamente pasar velocidad final más velocidad inicial y obtendríamos este mismo resultado. Bien, entonces puedo calcular aquí el tiempo. Ya despejé de ahí esta ecuación del tiempo y entonces simplemente tengo que multiplicar 2 por el desplazamiento que son 100 metros en este caso. Y Entre 90 dividir entre 90 kilómetros por hora. kilómetros por hora. Necesitamos llegar a obtener un tiempo en segundos. 90 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cuánto será 90 kilómetros por hora en metros por segundo? 25. Bien, si hacemos la conversión, igual ya nos dijo por ahí Valeria que son 25 metros. Solamente lo voy a expresar ahorita para ver de dónde sale. 100 metros, 1 kilómetro. Y bueno, esto ya lo vamos a ir automatizando porque pues es algo que vamos a hacer de manera muy regular. 3.600 y entonces si multiplicamos 90 por 1000 me da 90.000 entre 3.600 y ahí salen esos 25 metros por segundo. Y entonces ese resultado lo sustituyo aquí. La velocidad final entonces es de 0 en este caso. Cero más la velocidad inicial que era de 25 metros por segundo. Y de esa manera puedo obtener el tiempo que tarda en detenerse frente al semáforo. Aquí tengo 200 metros entre 25 metros por segundo. Y entonces esto me da 8 segundos. ¿Sí? 2 metros, estos metros con estos metros se eliminan y me quedan segundos aquí cuando subo al numerador, quedan ya normal. Entonces me da el tiempo que tarda en detenerse frente al semáforo son 8 segundos. Bien, y entonces como ya tengo tiempo, entonces ya puedo calcular la aceleración de este cochecito, porque la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad final de este coche, como se detuvo, pues es de 0 metros por segundo. La velocidad inicial
es esta que acabamos de calcular aquí. Hicimos la conversión a 25 metros por segundo. Y el tiempo es el que acabamos de calcular en 8 segundos. Entonces podemos determinar la aceleración. 0 menos 25 me va a dar menos 25 metros por segundo entre 8 segundos. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Menos 3.1 más o menos. 3.1. ¿Y qué unidades son estas, muchachos? Otra vez. Si aquí tengo segundos, los pongo entre 1 y tengo metros por 1, metros, y segundos por segundos, segundos cuadrados. Y efectivamente ahí tengo ya entonces la aceleración de este movimiento que obtuvimos de 3.12 metros por segundo y obtuvimos un tiempo de 8 segundos para que este vehículo se pasara de 90 kilómetros por hora a detenerse por completo en este semáforo. Entonces, muchachos, debemos de recordar que en este momento siempre vamos a tener 5 parámetros, que va a ser la velocidad inicial, la velocidad final, el desplazamiento, el tiempo y la aceleración. Y en cualquier problema debemos tener al menos 3 valores. En este caso fueron la velocidad final y la inicial y el desplazamiento, y a partir de eso pudimos determinar los otros 2 parámetros. Entonces, así es como vamos a proceder a resolver este problema. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. ¿Va quedando claro? Sí. Bien, gracias. Entonces, vamos a hacer un ejercicio más, ya para redondear un poquito voy a mi siguiente lámina. Tengo otra vez el mismo carrito. Bueno, hemos estado usando un carrito, pero esto puede ser cualquier cosa. Puede ser un avión, puede ser una bicicleta, una persona caminando. Siempre que tenga esta característica de que haya velocidad variable y entonces y haya un cambio constante de esa velocidad, entonces la solución se hace de la misma manera. Entonces vamos a ver que en este caso tengo este carrito ahora que se está moviendo a 54 kilómetros por hora, y el otro dato que tengo es que se está moviendo con una aceleración de 3 metros por segundo, y además el movimiento, o a la parte de este movimiento que estamos estudiando, dura 2. Y entonces mi interés es determinar lo que me hace falta aquí. ¿Qué me hace falta aquí? La velocidad final. Una velocidad final, sí. Y me hace falta, ¿qué más? El desplazamiento. El desplazamiento. Muy bien, gracias. También me hace falta el desplazamiento. Son las 2 cosas que yo voy a calcular. No sé cuánto vale la velocidad final y no sé cuánto vale el desplazamiento. Entonces, muchachos, aquí está planteada la situación. Yo pregunto, ¿por dónde podríamos empezar? ¿Qué sería lo primero que podríamos calcular? Primero hay que convertir la velocidad inicial a metros por segundo. En principio podríamos convertir esa velocidad inicial de 54 kilómetros por hora a metros por segundo. Y si hacemos esa conversión, vamos a llegar a que estas 54 kilómetros por hora multiplicados por 1000 y divididos entre 3600. Serían 15 metros, bueno, 15 metros por segundo. Por segundo, muy bien. Una hora que son 3600 segundos, vamos a llegar a precisamente 15 metros por segundo. Muy bien, ya tengo entonces mi velocidad inicial expresada en metros por segundo. Bien, me interesa desde luego identificar que esta es la velocidad inicial, y ahorita ya calculé su valor en metros por segundo, pues lo pongo aquí para tenerlo a la mano.
tengo aquí identificada ya mi aceleración de 3 metros por segundo y tengo aquí, identifico aquí que esto es mi desplazamiento, perdón, mi tiempo, no es mi desplazamiento, es lo que estoy buscando, mi tiempo de 20 segundos. Y entonces ahora sí ya tengo mi velocidad de metros por segundo. ¿Qué podría determinar primero? ¿Mi velocidad final o mi desplazamiento? El desplazamiento. Desplazamiento. ¿Con qué ecuación, qué ecuación Con podría la, utilizar con los datos que tengo ahorita? con la cuarta fórmula. La cuarta fórmula. Muy bien, vamos a ver. Efectivamente, yo conozco ahorita velocidad inicial, sí, conozco tiempo también, conozco aceleración también, entonces efectivamente con esta puedo calcular. Entonces ese es el procedimiento, muchachos, que vamos a seguir para resolver estos problemas. Voy a ver con los datos que tengo, voy a ir a mi menú de mis 4 fórmulas, a ver cuál me sirve para calcular alguno de los parámetros que no conozco, y entonces efectivamente, como nos dijo Edgar, vamos ahora a calcular el desplazamiento a través de esta cuarta fórmula que me dice que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, sustituyo estos valores en esta ecuación. La velocidad inicial que acabamos de calcular en 15 metros por segundo, multiplicada por el tiempo que duró este momento de 20 segundos, más un medio de la aceleración que tengo como dato aquí, que es de 3 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo que duró este movimiento, que es 20 segundos, pero al cuadrado. Si hago estas operaciones, voy a ir reduciendo. 15 por 20 me va a dar 300. Estos segundos que están dividiendo con estos segundos que están multiplicando se van a eliminar, entonces me quedan solamente 300 metros. Y eso lo tengo que sumar. Esto todavía no lo voy a operar. Medio de 3 metros por segundo cuadrado. Quedaría como 60 metros por segundo, ¿no? Checaré bien. 400. 20 por 20 son 400. Perdón, no vi el de al cuadrado, ¿cierto? 400 segundos por Serían 1200. solamente metros. Y si yo multiplico 400 por 3 me da 1200, pero como tengo que dividirlo entre 2, multiplicarlo por un medio, me da 600, ¿no? Tengo 300 metros aquí, más 400 por 300 son 1200 por un medio, o dividido entre 2, esto me da 600. Entonces, si sumo esos dos valores, voy a obtener que son 900. Es decir, mi desplazamiento es igual a 900 metros. Bien, ya calculé mi desplazamiento de 900 metros. Eso es lo que en 20 segundos recorre este vehículo, que va originalmente a 15 metros por segundo y acelerando a 3 metros por segundo cuadrado. Perdón. Ya encontré mi desplazamiento. Me hace falta encontrar mi velocidad final, muchachos. ¿Cuál será mi velocidad final? ¿Cómo puedo determinar la velocidad final? ¿De dónde la puedo encontrar? ¿Alguna idea? Despejando en la tercera ecuación. Despejando en la tercera ecuación, podría ser una posibilidad, sí. Tengo aquí en la tercera ecuación, conozco desplazamiento, conozco aceleración, conozco velocidad inicial. Pues sí, pudiera ser. Esa es una posibilidad. Vamos a hacerlo con esa. Si partimos entonces de que el desplazamiento es igual a
la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Tenemos que despejar esta velocidad final. Vamos a quitar esta aceleración y este 2 por acá. Y me va a quedar que 2 veces la aceleración por el desplazamiento va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, nuevamente necesito despejar la velocidad inicial, necesito quitar esta velocidad, la velocidad final, necesito quitar esta velocidad inicial. La paso del otro lado del signo igual. Como aquí está restando, va a pasar sumando. Y entonces me va a quedar que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a esta velocidad inicial al cuadrado, ya positiva, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y entonces, si hago esta operación, pues debo de poder obtener mi velocidad final. Mi velocidad final, entonces, pero todavía me falta algo. Tengo aquí velocidad final al cuadrado. Yo no necesito cuadrada. Esto sería nada más la velocidad final. Se le pondría raíz, ¿no? Las dos cosas, aquí y acá. Y entonces, efectivamente, me queda que la velocidad final es la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Ok, ahora sí ya tengo todo aquí. Voy a sustituir sus valores. La velocidad final entonces va a ser igual a la raíz de velocidad inicial de 15 metros por segundo, que es la que calculamos. 15 metros por segundo, pero al cuadrado, más 2 veces la aceleración de 3 metros por segundo por el desplazamiento de 900 metros, que es el que calculamos. Y bueno, todo eso me debe de dar la velocidad final. La velocidad final, oyendo muchachos, la raíz cuadrada de 15 al cuadrado va a dar metros cuadrados, segundos cuadrados. Todo, recuerden que todo es afectado por la potencia, tanto la cantidad como la cantidad como las unidades. Y eso le sumo 2 por 3, 6 por 900, muchachos. 900 por 5,400 serían segundos. A ver, vamos a checarle. Estos metros por estos metros, estos son segundos cuadrados. Cierto. Me va a dar metros cuadrados y abajo me van a dar también segundos cuadrados. De hecho, son cantidades iguales, si no, no las podría sumar. Tengo metros cuadrados. Eran 5,400, profe. Puso 540. 400. Y si sumo estas cantidades, me da que esto es la raíz de 5,625. Sí. 5,625 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. La raíz de 75. 75. Ok. 75 y la raíz de metros cuadrados son metros. Y la raíz de segundos cuadrados pues son segundos. Y entonces me queda que la velocidad final de este vehículo, cuando han pasado 20 segundos, es de 75 metros por segundo. Y bueno, ya llegamos al resultado de esta velocidad final, que es algo que queríamos encontrar, y de este desplazamiento.
Bien, nada más una observación, muchachos. Yo hice lo que me pidieron y efectivamente pues vemos que podemos obtener esta velocidad final aquí. Pero fíjense que aquí también tenemos esta ecuación, esta primera ecuación de la aceleración. De aquí hubiera podido yo despejar también fácilmente esta velocidad final. De hecho, aquí ya la tengo. Miren. La velocidad final simplemente es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si hacemos de esta forma, también podríamos haber llegado a esta velocidad final con un poquito menos de cuentas. Pero bueno, es válido también, se puede, está bien hecho. Vamos a... Lo que quiero que vean es que hay más de una posibilidad. Si yo calculo la velocidad de esta manera, simplemente la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que son los 15 metros por segundo, más la aceleración de 3 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, que son 20 segundos. Y entonces esto me va a dar que la velocidad final van a ser 15 metros por segundo, más estos segundos se van a eliminar con estos, y 33 por 20 va a dar 60 metros por segundo. Y entonces voy a llegar que esto es 75 metros por segundo, que es el mismo resultado que obtuvimos acá con un poco más de cuentas. ¿Vale? Nada más para que vean que había un camino más corto, pero es válido efectivamente como me lo dijeron, así como lo hicimos en primera instancia, está bien. Podremos encontrar otro camino más corto que fue este segundo que acabo de realizar. Y también, muchachos, calculamos aquí el desplazamiento con esta ecuación de velocidad inicial por tiempo, con esta ecuación 4. Pero ahora que ya conocemos la velocidad final, por ejemplo, ya pudiéramos calcular el desplazamiento con cualquiera de las otras dos que no hemos usado para calcular desplazamiento y vamos a obtener el mismo resultado. Eso ya será un ejercicio para ustedes, para que vean que si conociendo ya esta velocidad de 75 metros por segundo, sustituyo su valor en la ecuación 2 o en la ecuación 3 y calculo con esos valores el desplazamiento, voy a llegar a este mismo resultado de un desplazamiento de 900 metros. Ya se queda como ejercicio para ustedes, para que practiquen esta parte. Y entonces, muchachos, aquí tenemos ya un par de ejercicios resueltos, no, 3 ejercicios resueltos de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estas son la mayoría de las variantes que van a poder encontrar para resolver este tipo de problemas. Y pues lo que nos resta es ejercitarnos para llegar preparados al examen del próximo martes, antes de irnos de vacaciones, a descansar con la conciencia tranquila. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No, muchachos? Bien. Ya está publicado, de hecho ya lo deben de tener ahí en clase. No, maestro. El primer ejercicio, la primera serie de ejercicios son 3 ejercicios muy sencillos en relación a este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y les voy a publicar hoy mismo, tal vez, si no, mañana a más tardar, otra serie de ejercicios tanto de movimiento rectilíneo uniforme y de movimiento rectilíneo uniformemente variado para dar, para finalizar con este tema y estar preparados, listos para el examen del próximo martes. Todavía el martes nos veremos para una sesión para aclarar dudas si es que hubiera. Y nada más, muchachos. Con eso calificamos la primera parte de este tercer parcial. Vamos por 2 puntos en este examen, 2 puntos de problemas. Y regresando hacemos otro examen por 2 puntos y el examen de teoría para completar los 5 puntos de este parcial de problemas. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, profe. Yo sí, perdón, es que se estaba descargando la batería de mi computadora. Ya no entendí eso último. ¿Cuál parte? ¿La parte del problema o la parte de la explicación?
calificación? ¿Cuál? De la calificación. Ah, ya, decíamos que ahorita vamos a hacer un primer examen del parcial. Normalmente hacemos un examen por 4 puntos en el parcial, 4 puntos de... Ajá. Entonces, en esta primera parte solamente vamos a hacer un examen por 2 puntos. Ok. Este examen va a valer 2 puntos. Regresando, vamos a ver otros movimientos. Y ese examen, ese segundo examen va a valer otros 2 puntos. Ah, ya. Hay los 4 puntos de problemas. Y vamos a hacer un examen por 1 punto de teoría para completar los 5 puntos de esta parte de lo que llamamos la teoría, ¿no? Aparte vienen los 2 puntos de laboratorio y sus 3 puntos de evaluación continua, que son sus trabajos que van entregando continuamente durante el parcial. ¿Vale? ¿Ahora sí quedó claro, Espinosa? Sí, ya, muchas gracias. Ok. Vale, muchachos, entonces, pues, hasta aquí la sesión del día de hoy, muchachos. Si no tienen ustedes algo más que agregar, pues resta ponerse a trabajar con los ejercicios y traer sus dudas para la siguiente sesión y prepararse para el examen del martes. ¿Vale, muchachos? Sí, profe. Nos vemos. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Perdón. Espérame. En cuanto tenga oportunidad voy a subirles esta clase y ya tienen publicados los ejercicios. Muchachos, gracias. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Igualmente, profe, buen día. Igualmente, Hasta luego. profe. Hasta la próxima. Igualmente, profe. Gracias. Igualmente. Gracias.